de congregarnos los domingos y alguno que otro día por ahí, simplemente de repetir una rutina religiosa. Podemos tener religión, pero no tenemos a Dios, no tenemos la vida de Dios. Necesitamos una palabra de Dios. Ahora, ¿qué tiene que ver la palabra con nuestra visión? Nuestra visión, mis amados, es que somos una iglesia que ama la palabra de Dios. La palabra de Dios está viva. ¿Por qué amamos la palabra? Porque Juan capítulo 1 nos dice: y aquel verbo fue hecho carne, y vimos su gloria, gloria como unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. O la palabra, en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Dios está en la palabra. Por eso la palabra de Dios está viva. Si algo tenemos como iglesia que captar, es que somos gente que ama la palabra de Dios. Somos una iglesia que tiene que estar fundamentada en la palabra de Dios. Somos una iglesia que se alimenta con la palabra de Dios, que vive la palabra de Dios, vive y permanece para siempre. El cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. No podemos fundamentarnos en emociones, no podemos fundamentarnos en manifestaciones, no podemos fundamentarnos en moda. Nuestro fundamento como congregación y como cristianos debe ser la palabra de Dios. Amamos esta palabra, deseamos esta palabra, nos alimentamos de esta palabra. Si usted es miembro de esta congregación, usted tendrá que aprender a amar esta palabra, a comer esta palabra. Oh, decía aquel: comí tu palabra y fue dulce a mi paladar, rebosa mi corazón, palabra buena. Es decir, una iglesia no es iglesia si no está fundada en la palabra de Dios. La palabra de Dios está viva. Fíjese bien, Antiguo Testamento, todos los profetas decían: así dice el Señor. Venía una palabra de Dios y daba dirección a las vidas, ponía juicio, avisaba lo que iba a suceder. Pero en el Nuevo Testamento, Jesucristo era la palabra viviente. Jesús nunca tú vas a leer que Él dijo: así dice el Señor, sino que Dios hablándonos a través de Jesucristo. Jesucristo es Dios hablando por el Espíritu de Dios. Él decía: de cierto les digo. Ya no era dice el Señor, ya no era el Señor en el cielo hablando, era la palabra viviente aquí, ahora, hablando, dando dirección, retándote. Usted tiene que saber por qué nos tenemos que alimentar de la palabra, porque la palabra de Dios es espíritu, la palabra de Dios es vida. Aquel verdadero creyente, aquel cristiano que va a estar en esta iglesia, tendrá que aprender que se tiene que alimentar de la palabra, porque aquí está tu vida. Porque no solo de pan, Deuteronomio capítulo 8 verso 2, te afligió, te hizo tener hambre y te dio comida que tus padres no habían conocido, para enseñarte una sola cosa: que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios vivirá el hombre. Lo que te va a mantener vivo, lo que te va a mantener sano, lo que te va a mantener exitoso, lo que te va a mantener con un matrimonio estable, lo que te mantendrá con relaciones saludables, sanas, lo que te mantendrá sano para trabajar, lo será la palabra que sale de la boca de Dios. El apóstol Pedro dice: tenemos la palabra profética más segura, a la cual haríamos bien en estar atento. Escucha bien, la palabra de Dios está viva. La palabra de Dios está viva. Amamos esta iglesia. Usted tiene que saber, amamos la palabra. Por eso usted no puede ser un verdadero creyente a menos que aprenda a alimentarse de la palabra de Dios. Tú te alimentas todos los días, comes 2 o 3 o 4 o 5 o 6 veces al día. ¿Por qué? Porque es necesario que te alimentes, pero tú necesitas alimentarte de la palabra de Dios. La palabra
palabra de Dios está viva. La palabra ya no está escrita para los corintios, ya no fue escrita para los gálatas, ya no está escrita para Salomón o para David o para el pueblo de Israel. Hoy esta palabra está escrita para ti y para mí. Esta palabra está escrita para que tú vivas, para que tú tengas vida y vida en abundancia, para que tú vivas en salud, para que tú vivas en paz, para que tú vivas en santidad, para que tú vivas en armonía, porque es la palabra santa eterna de Dios. La palabra está viva, amados. A veces la palabra te confronta con tu realidad. A veces la palabra te hace enojar porque te señala y te dice: tú eres ese hombre, tú eres la causa de la maldición, tú eres la causa de que las cosas no están funcionando. A veces esa palabra te sana, a veces esa palabra te da paz, a veces esa palabra te consuela. ¿Por qué? Porque la palabra está viva. Porque la palabra está viva. Si queremos caminar en esta congregación y Dios lo puso aquí, usted tiene que amar esta palabra, porque amamos. Ese es mi corazón. Nadie podrá seguir en este lugar a menos que se conecte en el corazón y capte mi ADN, que amo la palabra de Dios, que no podemos vivir de otra manera que no sea amando su palabra y poniéndola por obra. Mis amados, no queremos volver a tener gente emocionada pero sin una raíz en la palabra de Dios, gente ilusionada pero que no conoce la palabra, gente con buenas intenciones, con nobles intenciones, pero que no conoce la palabra, porque tarde o temprano vendrán lluvias, azotarán tu vida, azotarán lo que está en lo que tú estás fundado, y si no estás fundado en la palabra, te van a destruir. Imagine por un momento, hay cosas que tú lees. Tú puedes leer en el periódico un desplegado y no pasa nada. Imagina que de pronto tú tienes que leer una carta escrita por el Chapo Guzmán, donde dice que a alguien sus días están contados. El Chapo Guzmán mandó esa carta, los Zetas, la familia, quién sabe quién más. Esa carta realmente no tiene para nosotros ninguna importancia, pero si esa carta tiene tu nombre y dice lo mismo: tus días están contados, se te llegó la hora, te vamos a agarrar. Esa carta toma un poder diferente sobre ti, porque ya no se trata del vecino, ni de la vecina, ni de sus enemigos, los del otro cártel. Cuando se trata de ti, tú te mueves, te vas, lloras, vienes a que ore por ti, te escondes, te cambias de casa, te irías del país, porque esa carta ahora tiene vida. Esa carta ahora está dirigida completamente para ti. Usted tiene que saber que la palabra de Dios, en este lugar creemos que la palabra de Dios es para nosotros. Por eso es importante todos los días alimentarnos de esta palabra. Esta palabra es lo que te va a alimentar. Esta palabra es lo que te mantiene siendo un hijo de Dios. Esta palabra es lo que te da vida. Esta palabra es lo que, ¿sabes por qué mucha gente vive muerta, vive pecando, vive en religión? Porque no se alimenta todos los días de la palabra. Porque la palabra es algo que vienen a abrir aquí los domingos, y si no la usamos, hay gente religiosa que dice que ahí no leen la Biblia. La Biblia es para que usted la lea en su casa, para que usted se la coma en su casa todos los días, usted se alimente con la palabra de Dios. No es para venir a leerla a la iglesia. Venimos a la iglesia a adorar a Dios, a escuchar una palabra de Dios, no a leer la Biblia. Esa es nuestra visión: amar una iglesia que ama la palabra, que honra la palabra, que cree la palabra de Dios. Creemos en el cielo, creemos en el infierno. Amados, el infierno es real, y el que se vaya ahí va a ser torturado, va a ser, la Biblia enseña que hay un fuego que nunca se apaga, hay un gusano que se come, hay tormento. Es algo real. Es real, no es espiritual, no es una analogía, no es una alegoría, es algo real. Si nosotros no vivimos un cristianismo genuino y real, iremos al infierno también.
Y eso dice la palabra de Dios, y eso es válido, y eso creemos en el cielo, creemos en el infierno, creemos en la sanidad, creemos en la santidad, creemos en tener temor de Dios, creemos que la palabra de Dios es nuestra única regla de fe y de conducta. Es nuestra regla de fe y de conducta. Si usted quiere estar en esta iglesia, tendrá que saber que la palabra de Dios es nuestra regla de fe y de conducta. Nos guiamos por la palabra, la amamos, la amamos. Oh, nadie puede, a nadie se le va a correr. Todos son bienvenidos, pero si usted quiere ser parte de la iglesia, usted amará esta palabra. Deuteronomio 8:2. No solo de pan, sino de toda palabra, de toda palabra, de toda palabra. ¿Dónde encuentro toda palabra que salió de la boca de Dios? Aquí, aquí, aquí. Muchos se convirtieron, llegaron a Cristo y a veces creemos que seguir a Cristo es venir a la iglesia y de vez en cuando ir a escuchar algo más o menos para que me sirva. Amados, eso no es seguir a Cristo. Seguir a Cristo es que esa palabra me va a alimentar, y cuando yo conozco la palabra, primero la voy a conocer, pero esa palabra me va a enseñar a ver la vida desde el punto de vista de Dios. Ahora empiezo a ver con la perspectiva que Dios ve. Cuando yo empiezo a ver con la perspectiva que Dios ve, ahora puedo desarrollar convicciones como las de Dios. Gente sin convicciones va para cualquier lado. Si usted no tiene convicciones y usted no abraza convicciones, alguien lo hará por usted. Y le dará convicciones religiosas, le dará convicciones inestables. Hay gente que tiene convicciones muy fuertes en las cosas que no sirve. Por ejemplo, unos le van a la América o le van a, esa es su convicción. Soy águila, soy chiva, soy esto. Pero no tienen convicciones para amar a Dios, para amar la santidad, para amar la palabra de Dios, para la honra, para perdonar, para no ofenderse. Esas convicciones tienen que estar más fuertes. Convicciones para decir no al chisme, para decir no a la murmuración, para cerrarle la boca al que empieza a hablar así: yo no estoy de acuerdo y a mí no me gusta, y es que en el templo hacen cosas. Amados, eso es chisme, eso va en contra de la palabra de Dios. Dice: no andarás chismeando en medio de mi pueblo. La palabra de Dios es lo que nos mantiene vivos. Proverbios capítulo 3 verso 1 nos habla de la palabra de Dios es medicina. Capítulo 3 verso 8 dice que sus palabras son vida a los que las hallan y son medicina para todo su cuerpo. Nueva Versión Internacional nos dice que es lo que le trae salud al cuerpo. Muchos creen que lo que va a sanar tu cuerpo es tener el seguro popular o tener el seguro social o ir con el mejor doctor. Eso te va a ayudar, pero lo que verdaderamente sana tu cuerpo es cuando tú abrazas la palabra de Dios. ¿Cuántos quieren vivir en salud? Necesitas la palabra de Dios. Quieren hijos saludables. ¿Qué son hijos saludables? Lejos de las drogas, lejos del alcohol, lejos de la pornografía, lejos de los embarazos prematrimoniales, lejos de la inmoralidad. Eso es una familia saludable. Una familia no que nos enferman, sino que pueden vivir amando a Dios, que pueden vivir en armonía. Y en el capítulo 3 del Proverbios nos dice: hijo mío, no te olvides de mis enseñanzas, más bien guarda en tu corazón mis mandamientos, porque, escucha bien, porque prolongarán tu vida muchos años y te traerán prosperidad. Que nunca te abandonen el amor y la verdad, o la misericordia y la verdad. Llévalos siempre alrededor de tu cuello y escríbelos en el libro de tu corazón. Y contarás con el favor de Dios y tendrás buena fama entre la gente. Confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelos, se está refiriendo a la palabra, en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. No seas sabio en tu propia opinión, más bien teme al Señor y huye del mal. 8. Y esto infundirá salud a tu cuerpo y fortalecerá tu ser. Salud y fortaleza son medicina a tus huesos.
la palabra de Dios. Amamos aquí la palabra de Dios porque eso es lo que te va a sanar. Muchos viven con heridas, mis amados, del pasado, heridas con la vida, viven cargando tragedias, con injusticias, cosas que nos han golpeado fuertemente, que quizá son injustas, quizá no, quizá crees que no te las merecías o quizá crees que sí, pero lo que importa ahora es que lo único que te puede ayudar a sanar tu corazón, a levantarte y seguir adelante, es en la palabra de